Hola, hablemos un poco de historia. Hoy nos encontramos en la época medieval, una época que captura la imaginación de todos y que seguramente algún momento hemos visto en alguna película, alguna serie o algo. Siempre que viajas vas a ver en Europa, vas a encontrar castillos, murallas y mucha pintura, mucho arte de esta época. Pero veamos cómo se compone. Veamos primero dónde estamos. Ubiquémonos en el tiempo. Finaliza el Imperio Romano en el año 476 y este fue el Imperio Romano en su máxima esplendor. Vemos que tiene al norte la muralla de Adriano en las Islas Británicas, que fue su punto más al norte donde estuvieron, pero de ahí hacia abajo dominaron casi toda Europa, lo que es la península ibérica, España, Portugal, Francia, parte de Alemania, en donde estuvieron en los bordes del río Rin y ahí controlaron las invasiones bárbaras. Hicieron presencia, por supuesto, en los Balcanes, en la antigua Grecia y toda la península de Anatolia, lo que actualmente conocemos como Turquía. Tenemos las otras, en la parte asiática también tenemos lo componen hoy los actuales países de Siria, Palestina, Israel, el antiguo Egipto y toda la costa norte africana. Este fue un imperio que manejó las aguas del Mediterráneo, bordeó todo el Mediterráneo, el norte, sur, en los extremos. Un imperio muy poderoso y que marcó toda una época. Pero ¿qué pasó? En el año 476 el imperio cae. ¿Por qué cae? Por diferentes razones. No podemos deducir una sola, pero tenemos varios elementos que podemos resaltar. Por ejemplo, la pérdida del valor de la moneda, su inflación, que fueron efectos económicos a nivel interno, que la economía se debilitó. Era muy costoso mantener un ejército y todos sabemos que un imperio tan grande demanda muchas cosas y demanda muchas presiones. Siempre necesitarás dinero cuando quieras mantener un ejército tan grande. Además de eso, un imperio que se debilitaba tuvo dos frentes de invasión muy fuertes. Al norte, los pueblos hermanos que ya cruzaron el río Rin y empezaron a bajar desde el norte hacia el sur hasta llegar a Roma. Y por el otro lado, desde el Asia Central venía toda una pandilla de aguerridos, guerreros, nómadas, liderados por Atila. Era difícil, tenía dos frentes para defender, tenía dos enemigos a los que atacar, entonces no fue fácil la protección. ¿Qué terminó ocurriendo? El imperio cayó. Y al caer el imperio se fragmenta, como romper en pedacitos. Pedacitos, toda esa unidad que representaba el imperio y el emperador se fragmenta. ¿Y qué pasa cuando hay esa debilidad política? Hay un dicho por ahí que el poder no admite vacío. Todos esos nuevos pedacitos fueron cogiendo dueño. Y esos dueños son los que vamos a ver más adelante con el rey y los señores feudales. Pero entonces, no es solo que pasó esto, sino que también tuvimos un cambio cultural muy, muy significativo. Recordemos que nace la iglesia cristiana y poco a poco va creciendo de la mano con el imperio romano hasta convertirse en la iglesia hegemónica en el imperio. Y esto fragmentó también. Entonces tenemos factores internos, factores externos que poco a poco llevaron a ese imperio a su fragmentación. Lo ubicamos en el 476, años más, años menos, pero este fue el momento en que cayó. Me encanta esta obra del pintor británico estadounidense Thomas Cole, quien de una forma, él fue uno de los fundadores de la Escuela del Río Hudson. La Escuela del Río Hudson es un movimiento artístico de paisajismo, pero un paisajismo que apunta más a ese romanticismo, esa mística, no solo que la imagen te transmita un poco más por esa grandiosidad con la que se ve el momento. Esta es una de las 5 pinturas de una serie sobre el Imperio Romano. Thomas vivió a finales de los años 1800. Esta muestra ese momento de destrucción, de la caída de Roma. No sé, cuando yo sueño y digo, ¿qué habría vivido yo en ese momento si lo viera? Imagino algo así dramático, fuego, no sé, pero algo que impacta mi mente, como que las estatuas cobran vida, las estatuas se caen, el
el día se vuelve noche, algo así magnífico. ¿Y qué viene después de esto? La desolación. Llega la noche. Los monumentos, lo que antes fue un monumento, ahora son ruinas. Donde antes estuvo un sol, ahora está la luna. Lo que antes fue un puerto moviéndose con el vaivén de las olas y el movimiento de los navíos, ahora son aguas mansas. Desolación. No vemos las personas. Así sea la Edad Media. Veámoslo. Primero, ¿cómo bautizan o qué nombre le dan a las edades los historiadores? Pues no sé, ¿qué nombre le darán a estos años? No hablaremos de la edad moderna, ya pasó, no hablaremos de la edad, no sé, qué nombre dentro de 200 años, ¿cómo se recordará este año 2025? No lo sé. Pero a esta época le dimos un nombre que llamamos Edad Media, que fue posterior a la caída del Imperio Romano. Hay distintas formas en las que podemos abordarlo. Podemos dividirlo por etapas, algunos hablan de una etapa alta, media, baja, hasta por regiones geográficas, pero para simplicidad del proceso vamos a dividirlo en tres partes: la parte económica, cultural y social. Y arrancar por esta, la que me gusta, la parte económica. ¿Cómo era esta sociedad? Simple, era una sociedad agrícola. Se vivía para la siembra y las cosechas. La riqueza estaba en las cosechas. Pero ¿cómo si venimos de una época donde se comerciaba? Sí, pero los tiempos cambian. Y también existe el comercio, pero a diferencia de algunas ciudades costeras en la antigua Grecia, que su riqueza se daba por el comercio, aquí las ciudades, la riqueza se daba por la agricultura. La riqueza estaba en esos feudos, en esos pedacitos que se fue fragmentando el imperio, pedacitos, algunos muy pequeñitos. En eso se concentraba la riqueza, en tener tierras y sembrar para alimentar a una población que estaba bajo tu protección. Pero estos campesinos también necesitaban o también desarrollaron labores como artesanos. Claro, necesitabas prendas con que vestir, necesitabas utensilios con que trabajar la tierra, herramientas con que construir. Y este sea un comercio a pequeña escala. No hablamos de un macro comercio, no estamos hablando de globalización, no. Vámonos unos escalones más abajo y llevémoslo a lo más pequeño. A veces cuesta entenderlo porque no todos los caminos son progresivos en el desarrollo de la historia. Hay veces que la historia de forma rebelde da como que un pasito atrás, al parecer. Pero vamos viendo cómo se van dando las cosas. Esta Edad Media en lo económico tuvo una presión fuerte en la defensa militar. Ya no era un imperio el que defendía a toda una población, sino que cada rey iba defendiendo su pedacito. No era esa gran muralla de Adriano o esas legiones romanas defendiéndola al borde del río Rin. No, cada rey fue defendiendo su propio pedacito. Y esto dio unas dinámicas. En la primera imagen, me gusta porque es algo que siempre se tira a olvidar un poco. ¿Te imaginas lo duro que fue esa vida de las mujeres campesinas en esa época? Cuando tenías una expectativa de vida muy corta, normal tener muchos hijos. Muchos hijos murieron a temprana edad y aún así tener que ir a labrar la tierra, a recoger cosechas. Una vida muy dura. Y al otro extremo podían estar las mujeres de la nobleza que iban y paseaban por las tiendas. Dato curioso, que por eso se llaman, cuando vamos a ahora a hacer las compras a un centro comercial y hablamos de una tienda, es porque así comerciaban en esa época. Habrían unos tendidos, unas lonas, y en ellas, dentro de ellas, las personas mostraban sus productos. Por eso tomamos el nombre de tiendas o tenderos, porque trabajaban en un tendido. Y ahí se daba el comercio. Tal vez no era el comercio más vistoso, pero funcionaba. Y fue el precursor de muchas otras cosas más. Entonces, tenemos un comercio limitado. Los intercambios eran más pequeños, pero también
se acuñaron monedas, que esto es importante porque tú necesitas intercambiar el dinero, mover el dinero en diferentes fuentes. Y los talleres poco a poco fueron ganando fortaleza. Eso lo veremos más adelante cuando lleguemos a la revolución industrial. Seguramente que veremos la importancia de estos talleres. En lo cultural hay un elemento que no pasa desapercibido nunca en esta época, que es la iglesia. La iglesia fue hegemónica en Europa, dominó buena parte de la agenda y la vida espiritual de las naciones. Al ser la iglesia la élite del conocimiento, fueron ellos quienes escribían. En un mundo analfabeta, la iglesia era lo que poseía a las personas con el conocimiento. Y al ser la fe el eje de esta dinámica, el arte se volcó hacia la iglesia. La lengua latina que fue un gran legado del Imperio Romano y que lo tenemos en nuestros días. Todos los países de habla latina y tal, que hablamos español, francés, italiano, retorromano. Los rumanos también hablan una lengua muy parecida al latín. Entonces, tenemos en beneficio de este legado y que es de los romanos y que se conservó por la iglesia. El arte estuvo al servicio de la cultura. Me encantan estas dos imágenes: la lamentación y el beso de Judas. Cuando las vemos así solitas, se ven bien, pero cuando ya las vemos en su confección completa, digo, wow. Esto es una capilla en la ciudad de Padua, en el norte de Italia, que fue pintada por el artista Giotto di Bona. Es patrimonio de la UNESCO y está ubicado en Italia, el país con mayor número de patrimonios de la UNESCO. Si quieres ver patrimonio y si quieres valorar la historia, pasa por Italia. No te aburrirás y encontrarás siempre cosas para ver, incluso en ciudades muy, muy pequeñas. Entonces el arte estaba al servicio de la religión, de la fe. Por eso que son muchos del arte está asociado a la fe. Otro elemento artístico, vamos a llamarlo, es la arquitectura, que también estuvo volcada hacia la fe. Pero tenemos dos ejemplos que hacen un contraste muy interesante. El primero es la iglesia a la izquierda. Vemos la iglesia de San Martín de Tours en España, una iglesia pequeña pero robusta y muy bonita. Al otro lado tenemos la monumental Catedral de Santiago de Compostela, también en España, al norte de España. Si vemos las dos dimensiones, pequeña, robusta, y la otra mucho más grande y más majestuosa, llamativa y sin lugar a dudas imponente. Si quieres conocerla, puedes hacerlo en el Camino de Santiago, que tomó mucha moda recientemente y muchos TikTokers están haciéndolo. Y si tienes la oportunidad de hacer el camino desde cualquiera de sus rutas, desde Portugal, desde las costas españolas o incluso desde Francia, podrás ver muchos de los caminos, muchos paisajes que quizás vieron peregrinos en la Edad Media. Seguramente lo disfrutaríamos un montón conociendo cómo era su territorio. ¿Ha cambiado? Sí, por supuesto, pero hay cierta nostalgia porque el camino tiene que seguirse realizando caminando. Otra grandiosa, si tenemos que proteger nuestro territorio, ¿qué tenemos que hacer? Construir murallas. Hay dos ejemplos hermosos: la muralla de Ávila en España y la ciudadela de Carcassona en Francia, que Carcassona es una ciudadela completa amurallada, algo así como lo que tenemos acá en España, pero a otro nivel, un poco más. Bueno, lo de acá también es grande. Tal vez no, por eso el concepto de ciudad amurallada no es extraño para nosotros, porque lo hemos visto en ciudades como Cartagena. Pero para otras personas puede ser muy innovador. ¿Y qué protegían estas murallas? Efectivamente, los castillos. Y mira que tenemos dos ejemplos de castillos que están en países que a veces como que no tenemos tan en cuenta, como es Rumania y Eslovaquia, pero son castillos que fueron construidos en esta época. Dato curioso, hay veces que nos puede sorprender que vemos los diseños un poco más modernos, sí, pero es que muchas veces se construyó sobre las ruinas de un antiguo castillo.
Entonces no es extraño que de pronto debajo de esas ruinas de un castillo medieval estén fortificaciones romanas. Es sin lugar a duda uno de los castillos más hermosos, el castillo de Almodóvar, que tiene un datazo de esos que a veces encanta uno encontrar por ahí, que además de su majestuosidad también hizo parte de una de las sagas de libros y series más exitosas de los últimos tiempos, Juego de Tronos. Este fue Hightower en, su, en sus diferentes épocas, y vemos cómo diferentes actores graban a su interior y desde afuera. Sin lugar a dudas, uno de los sitios que uno debe conocer. En la cultura también tenemos la literatura, que también estuvo al servicio de la fe cristiana, pero también llegaron otros autores con un poco de poesía, con un poco de historia, con un poco de epopeyas heroicas que fueron nutriendo la literatura de la época. Pero sin lugar a dudas, lo que llamó, lo que impactó de todo fue las Biblias. ¿Por qué? Recordemos que esta es la época previa a la invención de Gutenberg. Entonces, las Biblias eran supremamente costosas y tediosas de elaborar. Todas eran transcritas a mano, hoja por hoja, letra a letra. Era un trabajo minucioso, podría tardar años. Aún más aquellas que contaban con ilustraciones. Era el trabajo de un monje hecho por varios años. Solo los nobles o personas muy ricas podían tener acceso a ello. Por eso, estas Biblias, si hoy encuentras una y vas a ver su costo, son miles de dólares, incluso millones de dólares por una Biblia de esta época. Las ilustraciones son extremadamente preciosas, además que por su dificultad de conservación son extremadamente escasas. Vamos al siguiente tema, que es la parte social. Quizás uno de los temas más difíciles de comprender, porque nuestra jerarquía, nuestras dinámicas sociales son diferentes ahora. Tenemos una jerarquía muy estática, rígida, en el cual los reyes estaban en la punta, los nobles estaban un pasito atrás, los cleros y vasallos, y en la base de la pirámide los campesinos. Aquí se dio un cambio con la antigüedad, en donde los reyes, emperadores, faraones tenían una función de liderazgo político y religioso. Acá el clero y la religión tienen una división, pero se van entrelazando, ¿sí? Se van entrelazando en todo momento, porque la iglesia ejerce un gran poder. Entonces tenemos en la cima de la pirámide los reyes, y en la parte baja los campesinos, que son los que cargan con todo el desarrollo de la sociedad y la agricultura. En esta sociedad jerarquizada era casi nulas las oportunidades de ascenso social. No es que te ibas a hacer rico y vas a pasar de campesino a rey, así no funcionaba. Los títulos se heredaban de una generación a otra. Los caballeros fueron una figura muy importante, porque servían de protección al rey y al reino. El clero tenía una participación activa en la vida social y era muy importante, eran muy respetados, pero habían de todo tipo, algunos más influyentes, otros más limitados por hacerlo en diferentes jerarquías. Se exigía una relación de vasallaje, en donde se requería una fidelidad completa por parte de los sirvientes al ser rey. Y ese rey a su vez era libre de tomar decisiones, es decir, no había unos acuerdos entre reinos, pero era el rey era autónomo en las decisiones que tomara respecto a impartir justicia, respecto al temas de cosechas, temas de tierras. Y aunque existía una figura que unificaba un poco como fue el papado, aún existían muchas diferencias. Existían muchas diferencias entre cada uno. El papa fue una figura muy fuerte, no solo por su
su religión, sino también por la capacidad de influir en las decisiones políticas de los diferentes reinos. Fue una época en que predominaba el analfabetismo. Si tú eras analfabeta, nunca ibas a comprender los textos religiosos o nunca te ibas a enterar de la historia de los antiguos griegos y antiguos romanos. Hay un dato curioso que siempre me llamó la atención y es los caballeros que los vemos en las películas, en las series con sus grandes armaduras pesadas, tuvieron un elemento clave que llegó desde el Asia Central, como lo fue los estribos. En los estribos, el caballero podía apoyar sus pies, lo que le dejaba una mayor libertad para cargar lanzas y para cargar con todo el peso de la armadura. Anteriormente se montaba los caballeros montaban sin los estribos y el jinete era mucho más inestable. Al tener una base donde soportar su peso, el jinete ahora puede dedicarse a la lucha, embestir con fuerza con una lanza pesada y llevar encima una armadura que lo protegía. Un par de años que marcaron la Edad Media, y fue la peste negra. Fue en 1347, 1353 aproximadamente, que fue la peste negra, una pandemia que impactó a Asia, Europa y África. Se dice que en Europa murieron más de 25 millones de personas. Una devastación total de la vida en Europa, sumándole muchos más en Asia y África. Se dice que era una bacteria que la tenían los roedores y que poco a poco fue esparciéndose por los humanos. Entre el 30 y el 60% de la población europea falleció. Esto tuvo un impacto enorme en la demografía, en una época donde la expectativa de vida era baja, y si tu familia se contagiaba era casi que una condena de muerte. De ahí el nombre de esta obra, El triunfo de la muerte. Es la desolación, la tristeza, la dureza de la peste negra. Y por el otro lado, esos médicos entre comillas, que cuidaban a esos enfermos, lo hacían ataviados con unos trajes de cuero, una nariz larga como de ave, y manejaban a los enfermos como con unos bastones para no ser contagiados. Una imagen bastante apocalíptica, pero era lo que vivían las personas de la época, con una expectativa, una tasa de éxito tan baja en recuperarse, era muy difícil. Por eso muchas personas empeñaban sus propiedades para que estos médicos los cuidaran. Como le decíamos al principio, su nombre de Edad Media lo dan los historiadores porque se entiende como un paso medio entre qué y qué. Cuando dicen de medio, que está arriba y que está abajo, que está a un lado, que está al otro. A un lado o abajo tenemos esa época antigua que finalizó con la caída del Imperio Romano, y al final o posterior a esto viene la modernidad, una época, esta Edad Media, donde todo apuntaba a la agricultura, donde la iglesia fue hegemónica en el pensamiento, en la fe, en las decisiones políticas. No fue una época tan oscura como la plantean, no. Era un movimiento, sino que fueron unos ritmos mucho más lentos, mucho más, sí, paulatinos. Fue un paso a paso el paulatino en la sociedad, que comparado con la velocidad con la que vivimos nuestros días en épocas informáticas y de conocimiento, fue bastante lenta, que parece que no se hubieran dado cambios. Sí se dieron cambios de una forma paulatina. La peste negra, que fue algo sorpresivo, cambió e impactó mucho. Buena parte de los incipientes cuidados médicos se dieron a raíz de esta pandemia. Así como es difícil narrar dónde empieza exactamente, porque algunos pueden decir años más, años menos, también decimos dónde termina. Algunos la ubican con el descubrimiento de América, otros con la caída de Constantinopla, otros con la Biblia de Gutenberg. Pero estamos en esa época de años donde ya dejamos atrás ese hombre antiguo,
ese hombre, y nos preparamos para un hombre moderno, que tiene un impacto también en valores, un impacto también en la economía, en la estructura social y demás. Fue la Edad Media un proceso, fue un cambio, fue una etapa, fue un antes y un después. ¿Cómo fue? Pudo ser más rápido, pero es lo que nos cuenta la historia. Si queremos aprender de la historia, tenemos que, sin lugar a dudas, repasar bien la Edad Media por todas las enseñanzas que dejan de cómo fueron esos procesos sociales y la construcción de estas sociedades modernas.